Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, a pesar de la infinidad de vídeos al respecto de la rivalidad de estas titanes de la interpretación, a pesar de los libros, artículos y hasta series que han explicado de algún modo estos acontecimientos, no me lo perdonaría, ni creo que me lo perdonaran ustedes, si no empezara esta reseña de esta película por los acontecimientos casi míticos que la rodean. Porque este film hoy en día es recordado primero por la gran película que es, pero después por la guerra que tenían abierta Bette Davis y Joan Crawford. Así que pidiendo perdón de antemano si ya conocen la historia, creo que es de obligado cumplimiento empezar por ahí, antes de adentrarnos en la producción y reseña de este film, porque hoy nos ocupa una joya del gótico americano, un referente del terror psicológico, una obra maestra del cine, porque sí, hoy nos ocuparemos de reseñar qué fue de Baby Jane de 1962. Veréis, en la edad de oro de los grandes estudios, esa que creó lo que hoy conocemos como Star System, había 5 grandes: la RKO, la Columbia, la Paramount, la Metro y la Warner. 5 grandes empresas a la que pronto se le sumó la Universal. Y de todas, las 2 más potentes de la época eran la Metro-Goldwyn-Mayer y la Warner Brothers. La lucha por captar audiencias en las salas era brutal, y eso llevaba a tener en contrato en exclusiva a las estrellas del momento, esos rostros que quedaban anclados a la productora. En la Metro, la belleza descomunal de Joan Crawford, actriz del mudo que supo como nadie adaptarse al sonoro, era rostro habitual de las grandes producciones de la Metro. Extraño Cargamento, Un rostro de mujer o Bajo sospecha son un buen ejemplo de ello. Mientras que la Warner, los trabajos de Bette Davis, actriz con un físico atípico y una forma de interpretar inconmensurable, la retrató la Warner en La mujer marcada, Jezabel, La carta o El cielo y tú. La rivalidad de las grandes productoras quedaban eclipsadas con la guerra dialéctica que tenían ambas estrellas de Hollywood, en el que se hacía patente el odio mutuo que se tenían entre sí. ¿Y cómo empezó esta guerra? Pues como no podía ser de otra forma entre 2 mujeres de raza, por culpa de un hombre, el actor nacido en las cataratas del Niágara, Franchot Tonné. Veréis, tras el rodaje de Peligrosa, Davis y Tonné comienzan un romance entre ellos. Su noviazgo era patente en Peligrosa, film que rodaron juntos en 1935. El problema vino cuando meses después empezó el rodaje de La espléndida descarada, que coincidía con la recién divorciada Joan Crawford, que puso sus eternos ojos en el actor, acabando en boda a los pocos meses del final del rodaje, robándole así el novio a la buena de Bette Davis, que jamás se lo perdonó. Y es que una diva parece que ni olvida ni perdona. Y desde esa afrenta hasta el final de sus días se dedicaron insultos y desmanes que aderezaron con algún que otra afrenta. Y todo hubiera terminado en una guerra entre actrices si no fuera por 3 momentos claves. El primero es el paso del tiempo. Las actrices envejecieron, su belleza disminuyó y otras jóvenes ocuparon el lugar. Esto hizo a ambas a tener problemas con sus respectivas productoras. De hecho, es que Davis llevó a pleito a la Warner Brothers para poder rechazar papeles unilateralmente. Y por cierto, la demanda la ganó. Mientras que la Crawford se quejó de los papeles que llegaban, terminando esta por marcharse de la Metro. Y ahora viene la segunda. ¿Adivináis a qué productora? Pues sí, a la Warner. Su primera película fue American Canteen del 44 y la segunda película, la del 45, fue Alma en suplicio de Michael Curtiz. Pues bien, resulta que el papel era para Bette Davis, pero ella lo descartó, no queriendo rodar, siendo sustituida por la Joan Crawford. Y claro, aquí viene el tercer momento clave, que fue cuando por este papel le dieron un Oscar de Hollywood a la buena de Joan. La enemistad irredenta llevó a Bette Davis a marcharse de la Warner y rodar Eva al desnudo para la 20th Century Fox. Al final, con el tiempo, ambas quedaron como viejas estrellas de Hollywood, que con ellas pues iban desapareciendo aquellas titanes de principio de la década de los 30.
Esto llevó a la gran Davis a ir a Hollywood Reporter a poner un anuncio de prensa buscando trabajo. Y llegan los 60. Los estudios se desmoronaban, la edad de oro pasaba y a ambas actrices les costaba encontrar papeles, y cuando lo conseguían eran alejados de la calidad de antaño. Hasta que un día, Robert Aldrich quiso llevar a la pantalla la novela de Henry Farrell, en el film que sería ¿Qué fue de Baby Jane? Todo quedaría en un film normal si no fuera por la descabellada idea de Aldrich. Le pidió a Jack Warner contratar a las dos enemigas íntimas, Davis y Crawford, para que se hicieran cargo de los papeles principales. A pesar de que intentó prevenirle de los problemas de las dos actrices acabadas y que además se odiaban, Aldrich siguió adelante y comenzó así la producción de ¿Qué fue de Baby Jane? Ahora, ¿qué os parece que os comentemos de qué va la película? Ya sabéis que es costumbre en el canal que, como siempre, es sin spoiler. Y si no lo sabes es porque has caído por casualidad en este vídeo. Así que, ¿qué te parece formar parte de nuestra familia cinéfila? Pues dale al botón y a la campanita y sé un miembro más de este club de cine. Pues bien, dicho lo dicho, la película se narra en tres momentos, en 1917, en 1935 y en la actualidad del momento, que son los primeros años de los 60. La obra arranca en 1917, cuando las hermanas Hudson son solo un par de niñas. Jane, la rubia niña de pelo rizado, es toda una estrella de vodevil. Su fama le lleva a tener hasta una muñeca con sus rasgos. Su padre la trata como una mina de oro, dándole todos los caprichos, siendo Jane una niña malcriada. Por otro lado, la morena Blanche, que es más disciplinada y responsable. El tiempo pasa y en plena edad dorada del cine, de los grandes estudios en 1935, es Blanche la que destaca en el mundo de la interpretación, siendo Jane solo esa actriz que trabaja en papeles porque su hermana lo tiene bajo contrato. Ahí, una noche fatídica, un digamos accidente automovilístico, deja a Blanche postrada en silla de ruedas. Y ahí la trama nos lleva a la actualidad, a dos ancianas encerradas en su vieja mansión, estando Blanche maltrecha en su silla de ruedas bajo el cuidado de la egoísta Jane. Pero pronto un detonante va a llevar a Blanche a temer por su vida. Su hermana Jane se ha enterado de que van a vender la casa. Y hasta aquí te voy a contar, el resto de la película tienes que verla tú. Y créeme si te digo que vas a disfrutarla de principio a final. Y es que esta película es una joya. Un film que no me duelen prendas en considerarlo una obra maestra. No del cine del terror o del suspense, sino una obra maestra del cine así, sin más. Y es que este film es mucho más que un conflicto entre divas. Es el trabajo de un elenco descomunal en estado de gracia. Y ahora vamos a romper unos cuantos mitos. A ver, si has visto Feud, recuerda que es una obra de ficción que se alimenta de todo lo que se contó sobre ellas en pos de una mejor trama. Fuera esto verdad, leyenda o exageraciones. Y claro, vais a ver que tampoco llegaba la sangre al río como nos cuentan en la serie. Pero para poder contaros la producción de este film, qué mejor que empezar por el otro eje de esta película, que es el director Robert Aldrich. A ver, el director llegaba a la producción de este film con una larga trayectoria en el cine. De hecho, es que fue el último director en trabajar con Joan Crawford antes de su primera retirada con el film Hojas de Otoño de 1956. Ya que tras esa película, Crawford se casó con el vicepresidente de la Pepsi, Alfred Nutt Steele. Pero pronto Joan Crawford le volvió a apetecer volver a los rodajes, pero claro, su carrera estaba en declive. Cuando lo dejó ya era una estrella acabada, imaginaros tras una época alejada de la escena. Su regreso era de lo más improbable. Un día, tras una visita con Aldrich, el último director que había trabajado con ella, le dejó caer que le gustaría trabajar en una obra con su enemiga Bette Davis. Y curiosamente, aunque improbable que hubiera podido pasar, esa oportunidad llegó. Veréis, en 1960 Henry Farrell escribe la novela con el mismo nombre y el productor Richard Rush se hizo con los derechos cinematográficos solamente 3 semanas después de su publicación, buscando llevarla al cine sin éxito. Y es aquí cuando en 1961 aparece Robert Aldrich con su productora.
y con la trama que vio en la película, un regreso ideal para Crawford y, sobre todo, para su enemiga íntima, Bette Davis. Y es así como se puso Aldrich en contacto con la gran Davis, que accedió a rodar con Crawford esta obra. Es entonces cuando Aldrich se pone en contacto con Jack Warner para decir que tiene los derechos de la novela y que ya tiene al elenco. Y cuando le dice que es Davis y Crawford que van a ser las protagonistas, Jack Warner no se lo puede creer. No solo eso, sino que las actrices estaban totalmente en horas bajas, que su enemistad podría llevar el rodaje a un punto caótico, con lo que Jack Warner intenta prevenirle, pero Aldrich conocía a Crawford y a Davis, conocía su profesionalidad, por lo que se enrocó en su idea y empezó la promoción. Veréis, antes del rodaje empezaron a vender la película como el reencuentro de las dos enemigas, creando así una expectación sobre el film antes incluso de haber sido rodado. Cuando empezó el rodaje se aderezaba con las noticias de desmanes reales o exagerados de las dos divas, que daban aún más popularidad a la cinta. Aunque, como digo, hay cosas reales y una de ellas era la enemistad que se tenían las dos estrellas. Pero otra era el profundo respeto profesional que se guardaban, porque hay que decir que ambas se sabían que eran buenas actrices entre sí, por no decir las mejores. Y claro, nos iban a servir un duelo interpretativo de primer orden. Solamente fíjense en esta escena. Bien, es una lección de cómo interpretar dos personajes tan difíciles, llenos de taras y de miedos, de una forma descomunal. Un regalo de dos genios de este arte. Pues bien, así toda la película. Pero hay que decir que como buenas divas no perdonaban las afrentas pasadas, y sí que se dieron determinados desmanes entre ellas. Veréis, Joan Crawford siempre era muy servicial con todos los técnicos y les puso una máquina de refrescos de Pepsi, cortesía de su marido, recordar que era el vicepresidente de la compañía, a lo que Davis contrarrestó llevando una nevera llena de botellas de Coca-Cola. Otro momento mítico son las bofetadas que da Davis a Crawford. A ver, ¿a que parecen reales? Pues imagínense por qué. Pero bueno, Crawford no se quedó atrás. Veréis, sabiendo de los problemas de espalda que sufría Davis, Aldrich pidió a Crawford que no dejara el peso muerto en una escena que la iba a arrastrar. Pero, ¿lo podéis ver? ¿Podéis ver dónde está empujando la Crawford? Sí, efectivamente, hacia abajo. Pues bien, esto le costó a Davis un pinzamiento lumbar. Y es que, aunque hay que decir que muchas cosas se exageraron, enemigas íntimas sí que eran. Pero en el set se lo pusieron facilísimo a Robert Aldrich, ya que trabajar con semejantes titanes de la interpretación le hizo pensar en volver a trabajar con ellas. A ver, la película es descomunal. Lo que vemos, lo que no vemos, lo que sabemos al principio y lo que descubrimos al final en un viaje que nos llevan de las manos dos de las más grandes estrellas de este arte, como son la gran Davis y la maravillosa Crawford, está por encima de cualquier expectativa que puedas tener. Y eso que cobraron muy por debajo de su caché, a cambio de un porcentaje por beneficios del film, que ya os digo que a ambas les salió bastante rentable, pero no lo hacían por dinero, ambas eran inmensamente ricas, lo hacían porque vivían para interpretar. La película, que ya era un éxito antes de ser rodada, cuando se estrenó fue la sensación del momento, que le otorgó a Bette Davis su 10ª y última nominación a los Oscar, en una obra que se adereza con el debut en el cine de un casi olvidado en esta cinta, que no es otro que Víctor Buono, que hasta entonces solamente había hecho televisión, pero que a partir de aquí se lanzó como el gran actor de cine que fue. ¿Y por qué tienes que ver esta película? Primero, porque es una obra magnética como pocas. Un film donde la fotografía de Ernest Haller es un protagonista más de esta obra. Una película redonda con un guión de Lucas Heller simplemente perfecto. Un film que, aunque ya existía el color, se quiso hacer en blanco y negro por sugerencia de la Davis, que decía que para parecer más grande se tenía que hacer en blanco y negro.
una obra eterna que sirvió como pistoletazo de salida de un nuevo género, el psicobidi, o películas de terror encarnadas por ancianas y las relaciones de estos personajes entre sí. Un ejemplo de cómo dos grandes actrices, aunque enemigas, siempre eran grandes actrices por encima de todo. Y bueno, ¿cuál era la siguiente película que iban a rodar Davies y Crawford junto con Aldrich? Pues la otra portentosa obra Canción de cuna para un cadáver, que sí que va a ser nuestra próxima reseña, y para ello no te lo pierdas. Por cierto, ¿te ha gustado este vídeo? Pues házmelo saber con un like. Y para empezar con Canción de cuna para un cadáver, antes tengo que terminar con esta, y no lo puedo hacer sin antes desearte dos cosas. La primera es que seas inmensamente feliz o luches por ello, ya sabes que no hay mejor lucha que esa. Y la segunda, como no puede ser de otra forma, que vivas el cine.